¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video. Muchachos, el próximo 15 de enero íbamos a presenciar una gran pelea. Íbamos a presenciar a Joe Smith Jr. y Callum Johnson en un combate que ponía en juego el título de las 175 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Lastimosamente, hace unas pocas horas, unos pocos días, se hacen pruebas de COVID a los boxeadores y desafortunadamente Callum Johnson marca positivo en COVID-19, tiene que salir de la cartelera. Inmediatamente desde el equipo de Joe Smith Jr. y el organizador del evento, que en este caso es Top Rank, se empezó a buscar un reemplazo y ya sabíamos nosotros desde afuera que era difícil encontrar un rival de categoría a estas alturas para enfrentar al campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Joe Smith Jr. Al siguiente día, una vez es conocida la situación de Callum Johnson, se encuentra reemplazo y estamos hablando de Steve Geffrard. Sí, señores, estoy seguro que ustedes están preguntando quién es Steve Geffrard. Señores, estamos hablando de un boxeador que, a pesar de tener un buen récord como profesional, 18 victorias, solo 2 derrotas, hay que ser directos, no ha enfrentado absolutamente a nadie en la división. Es un boxeador que puede tener buenas herramientas boxísticas, boxeador que se defiende, pero no está a la categoría, diría yo, ni de cerca de Joe Smith Jr., que es un justo campeón en las 175 libras. Creo que posiblemente es lo mejor que pudieron encontrar este rival para Joe Smith Jr. Es una pena que se haya caído la pelea frente a Callum Johnson. Yo soy de los que creía que este combate iba a ser muy atractivo. Estamos hablando de dos boxeadores con buena técnica, dos boxeadores guerreros que les gusta ir hacia adelante, que les gusta ejercer presión constantemente sobre el rival y que no paran de lanzar golpes de poder, especialmente Joe Smith Jr. Más allá de que para mí era favorito Joe Smith Jr., ¿sí? Creo que eran dos estilos que, dentro de sus similitudes, pues yo podría rescatar a Joe Smith Jr. como alguien que sobre Callum Johnson aplicaba mejor esas herramientas similares entre sí. Sin embargo, iba a ser una guerra para mí. Para mí esta pelea iba a ser una guerra. Estamos hablando de que Callum Johnson ha sido el único boxeador que ha puesto en verdaderas malas condiciones a Artur Beterbiev. Estos dos boxeadores ya se enfrentaron y Callum Johnson tumba a Artur Beterbiev, solo que no consigue ese objetivo de terminar la pelea y noquearlo como tal. Más bien el que termina noqueado es Callum Johnson. Una pena que se caiga la pelea. Steve Geffrard es el reemplazo. Entonces es un boxeador que aún no ha enfrentado a nadie. Iba a pelear hoy, el día que estoy grabando este video, 8 de enero. Pero bueno, aprovecha el equipo de Joe Smith Jr. de que se encontraba ya después de un campamento para pelear el día 8 de enero. Cancela su combate porque evidentemente enfrentar a Joe Smith Jr. representa un mayor renombre para él dentro de los aficionados y sobre todo una mayor bolsa. Steve Geffrard enfrentará a Joe Smith Jr. el 15 de enero. Dejemos de lado esta pelea, porque desde adentro de Top Rank, que es quien patrocina al campeón Smith Jr., inmediatamente se salió a decir unas cosas que quedaron sonando bastante dentro del mundo boxístico. Se dijo que una vez terminada esta pelea, que aparentemente igual va a ser una defensa, es decir, una pelea de defensa legítima de campeonato. Los mismos de Top Rank, al igual que yo creo todos nosotros, ya vemos a Joe Smith Jr. venciendo a Steve Geffrard. Yo creo que la pregunta aquí es en cuántos rounds va a terminar el trabajo Joe Smith Jr. Creo que es bastante incluso arriesgado, o más bien creo que es un riesgo innecesario que va a correr el campeón, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que mantenerse, es decir, que pelear el 15 de enero lo va a hacer mantener en ritmo de combate, en ritmo de competencia, creo que es un riesgo innecesario porque de ganar a Steve Geffrard en su historial como tal no va a representar absolutamente nada. Pero bueno, de igual manera los de Top Rank tienen un evento montado
y ya quieren también consentir a Joe Smith Jr. teniendo en cuenta que no va a poder enfrentar a un boxeador de la mayor categoría. Se dijo que después de esta pelea, muy probablemente, como quien dice, Smith Jr. puede escoger entre Callum Smith y Anthony Yarde. Dos boxeadores británicos de muy buen nivel que apenas los trajeron a mención, se me iluminaron los ojos y dentro de mi mente de una vez surgió como una esperanza de ver grandes peleas, posiblemente, en esta división de 175 libras, que parece que no es muy competitiva, pero que hay nombres que por ahí vienen surgiendo, que hay nombres que vienen haciendo las cosas bien, como son estos dos boxeadores, Callum Smith y Anthony Yarde. Hablemos primero muy rápidamente de Anthony Yarde, boxeador bastante reconocido en el Reino Unido, muy grande. Yo soy de los que piensan que Anthony Yarde es un boxeador bastante grande, incluso para las 175 libras. Perfectamente puede competir en el peso crucero y es un pegador, es un boxeador pegador. Estamos hablando de que Anthony Yarde tiene un porcentaje de knockout del 87.5%. Tiene una tasa de knockouts increíble. Viene de vencer precisamente por knockout a Lyndon Arthur. Sabemos que Lyndon Arthur es un buen boxeador. Una pelea de revancha donde en la primera cae por decisión dividida. Es una de sus dos derrotas. La segunda derrota fue en un gran combate contra Sergey Kovalev. Sergey Kovalev en esa pelea muestra más recursos boxísticos y lo logra ganar, a pesar, y por favor que no se olvide esto, de que Anthony Yarde en ese combate contra Kovalev lo llegó a poner en malas condiciones. Anthony Yarde puso en malas condiciones a Kovalev, pero no lo supo rematar. Más bien, Kovalev, como quien dice, muestra la casta, muestra la experiencia y termina noqueando a Anthony Yarde. Pero a partir de ahí hemos visto a un boxeador británico con buen boxeo, que arremete, que siempre va hacia adelante, con un volumen de golpes impresionante y que lanza mucho golpe de poder. Así que un enfrentamiento hipotético entre Anthony Yarde y Joe Smith Jr. sería espectacular. Por el otro lado tenemos a Callum Smith. Yo sé que el nombre Callum Smith no suena bastante, sobre todo porque viene de caer ante Saúl Canelo Álvarez, sacando esa pelea del conteo. Hablamos de un peleador con muy buen boxeo, un peleador que antes de enfrentar al Canelo venía invicto, que era el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo por el peso supermediano y que había enfrentado a muy buenos boxeadores. Solo que bueno, no es deshonra caer ante Canelo. Hablamos de una pelea en donde sencillamente lució mal, quizás la única pelea donde ha lucido mal en el peso supermediano. Decide entonces, después de esa derrota, subir al peso semicompleto y debuta en una pelea frente a Lenin Castillo en Inglaterra y lo logra vencer fácilmente en el segundo round por nocaut. Callum Smith es muy buen boxeador. Si bien es cierto que solamente le hemos visto una pelea en esta categoría de peso, es un boxeador que desde las 168 libras ya se veía grande y un boxeador que desde las 168 libras nos mostró gran pegada y muy buen boxeo. Yo creo, y aquí hay que decirlo, que cualquiera de esos dos peleadores, si se llega a dar el caso de enfrentarse al campeón Joe Smith Jr., me atrevo a decir que serían cualquiera de las dos hipotéticas peleas, sería genial, sería brutal e incluso por encima del nivel de lo que iba a ser el combate del 15 de enero entre Joe Smith Jr. y Callum Johnson. Yo creo que incluso iba a estar por encima, porque Callum Smith y Anthony Yarde para mí han mostrado mejor boxeo y para mí han mostrado mayor pegada, especialmente Anthony Yarde, que sencillamente es un animal, diría yo. Así que enfrentarse a Joe Smith, que es un boxeador que siempre echa para adelante, es un boxeador que le encanta el encuentro, que le encanta tirar golpes de poder, serían unos espectáculos sensacionales dentro de las 175 libras y una de las formas que se levanta esta división, que pareciera que tiene tres monarcas y especialmente dos monarcas. Estamos hablando de Artur Beterbiev, Dimitri Bivol, que más allá de eso pues nos suena el nombre Joe Smith Jr., otro que otros nombres, pero que les cuesta enfrentarse entre sí, ya sea por cuestiones logísticas, por cuestiones personales, lo que sea. No hemos visto enfrentamientos entre los mejores en esta división. Quizás la única pelea fue entre Dimitri Bivol y Joe Smith Jr. Sabemos que Dimitri Bivol venció a Smith Jr. por decisión unánime y fue una muy buena pelea.
Así que bueno, aquí te dejamos nuestra opinión acerca de este combate que vamos a ver el 15 de enero de Joe Smith Jr. frente a Steve Jeffrard, que es el reemplazo de Callum Johnson. ¿Qué piensan ustedes acerca de estas posibles póstumas peleas entre Joe Smith Jr. y Anthony Yarde o Callum Smith? Así como yo pienso, ¿crees que serían unos espectáculos? ¿O piensas que de pronto hay un favorito claro aquí? ¿Piensas que esos dos boxeadores no están todavía al nivel de campeonato? Déjamelo saber aquí en los comentarios de nuestro canal. Si este video te gustó, te agradecería muchísimo que dejaras un pulgar arriba, que lo compartas con tus amigos, si crees que les pueda gustar también este contenido. Y lo más importante, que te suscribas al canal de Royal Boxing News y te mantengas al tanto de todo lo que subimos. Te dejamos aquí en el enlace para que visites nuestra página web y ahí vas a encontrar todo lo que está pasando en el mundo del boxeo. Así que nos vemos en el próximo video. Un abrazo.